¿Qué ocurre cuando el universo, de repente, decide romper sus propias reglas ante nuestros ojos? Durante incontables generaciones, la música del cosmos parecía inalterable. Los cometas siempre danzaban con destellos verdecían, obedeciendo leyes físicas que creíamos inviolables. Esta imagen de estabilidad cósmica fue tan poderosa que civilizaciones antiguas, como los sumerios y los babilonios, registraron los movimientos de los cometas en sus tablillas de arcilla, convencidos de que el cielo era un libro abierto, legible y predecible. Pero una noche, ese armonioso ritmo se quebró de manera brutal, dejando a la humanidad paralizada por el asombro y el miedo. Nunca antes, desde los presagios de Halley en la Edad Media o las lluvias de meteoritos sobre Tunguska, la humanidad había sentido que el orden celeste podía romperse tan súbitamente. Un objeto interestelar, pronto apodado Tres Ojos Atlas, fue detectado y clasificado en un inicio como un cometa más, raro pero dentro de los parámetros conocidos. Los astrónomos, al principio, lo recibieron como un regalo inesperado, similar a la emoción que rodeó el descubrimiento de Oumuamua en el año 2017 y Borisov en el año 2019. Sin embargo, lo que empezó siendo una sombra tímida en el firmamento se transformó ante millones de testigos, desatando una oleada de incertidumbre y alarma global. La luz del objeto cambió de forma tan drástica que no podía ser ignorada. El tenue verde habitual fue reemplazado por un rojo carmesí palpitante, profundo y puro, imposible de explicar con los modelos previos. No era una simple reflexión solar, era una emisión propia, precisa y rítmica, casi como si el objeto intentara comunicar algo o anunciar el inicio de una nueva era. Este cambio evocó recuerdos de las auroras boreales, pero en una escala imposible, proyectando un resplandor que alteró incluso la manera en que las cámaras astronómicas procesaban el color. El desconcierto fue inmediato y total. La comunidad científica mundial entró en estado de emergencia. Observatorios de todos los continentes, desde telescopios ópticos hasta sensores militares, confirmaron que aquello no era ilusión ni error técnico. Gobiernos y agencias de seguridad activaron protocolos reservados solo para amenazas existenciales. Lo que enfrentábamos ya no era una curiosidad astronómica, sino el mayor enigma del siglo. Ignorar estas señales sería arriesgarlo todo. Podríamos pasar por alto el mensaje más crucial o la advertencia más siniestra que la humanidad haya recibido jamás. Está en juego no solo nuestro entendimiento del cosmos, sino la seguridad planetaria, la autonomía de nuestra especie y el control sobre nuestra propia percepción. De hecho, la historia está llena de advertencias ignoradas. El desastre de Tunguska, el impacto de Chicxulub que extinguió a los dinosaurios, o el evento Carrington que casi colapsa la red telegráfica mundial. Siempre, la falta de atención a lo insólito ha tenido consecuencias impredecibles. Sin embargo, antes de poder enfrentar el peligro que representa Tres Ojos Atlas, debemos comprender primero cómo debería funcionar el orden del universo. Solo así podremos identificar en qué momento y por qué ese orden se ha fracturado. Como cuando Isaac Newton formuló sus leyes y durante siglos nadie las cuestionó, hasta que la relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica revelaron los límites de ese orden aparente. Es fundamental entender que incluso las reglas más sólidas pueden tener excepciones ocultas. Para entender el alcance de la amenaza, debemos revisar qué sabemos realmente sobre la naturaleza de los cometas y cómo Tres Ojos Atlas comenzó a desafiar cada una de esas certezas. Solo entonces podremos medir la magnitud del misterio que nos acecha. Por ejemplo, los cometas, tradicionalmente, han sido considerados como bolas de nieve sucia, conglomerados de hielo y polvo que, al acercarse al Sol, liberan gases y partículas, formando la típica cola brillante. Pero ¿qué sucede cuando un cometa no se comporta como tal? Durante siglos, confiamos en que el universo obedecía reglas claras e inquebrantables. Pero, ¿qué ocurre cuando un visitante desconocido pone en jaque esa fe esencial en la ciencia? Piense en el pánico que generó el paso del cometa Halley en el año 1910,
cuando millones de personas temieron el fin del mundo por la supuesta toxicidad de su cola. En ese entonces, la ciencia logró calmar los ánimos, pero ahora, la ciencia misma está desconcertada. Cometas, asteroides y estrellas han seguido patrones tan predecibles que aprendimos a leer en sus luces la edad, el color y la composición. Un cometa titila en verde o azul, un asteroide vaga apagado, una estrella pulsa con la historia de su temperatura y vejez. Así ha sido siempre, hasta ahora. Las supernovas, por ejemplo, han sido claves para medir distancias cósmicas, y el color de las estrellas permitió a Annie Jump Cannon clasificar miles de ellas en el siglo XIX. Bajo ese entendimiento, el tercer objeto interestelar jamás observado, que llamamos Tres Ojos Atlas, parecía otra maravilla más. Como Oumuamua y Borisov, esperábamos un trozo errante de roca y hielo, viajando durante millones de años desde otro sistema estelar, finalmente al alcance de nuestros ojos. Era una oportunidad única para analizar materiales y estructuras formadas bajo condiciones ajenas a nuestro Sol. Pero esa expectativa se quebró en segundos. Los telescopios más avanzados, incluido el James Webb, detectaron algo imposible de ignorar. El núcleo ardía con un calor inexplicable. No era el típico deshielo de un cometa al acercarse al Sol, sino una emisión de energía mucho mayor, imposible de atribuir a procesos naturales conocidos. Este fenómeno recuerda al descubrimiento de los púlsares en 1967, cuando Jocelyn Bell Burnell detectó señales regulares que se pensó al inicio podían ser artificiales, pero que luego resultaron ser de origen natural. Sin embargo, en este caso, las explicaciones convencionales no alcanzan. Entonces sucedió lo imposible. La luz del objeto cambió. Ya no era el resplandor verdoso habitual, sino una luminiscencia roja, pulsante, emergiendo del corazón de Tres Ojos Atlas. Esa luz roja comenzó a latir con una regularidad inquietante, matemática, ajena a cualquier caos cósmico conocido. Los intervalos entre pulsos eran tan perfectos que recordaban a los relojes atómicos usados para definir el segundo. Para los astrónomos, ese pulso fue una alarma. La precisión era inhumana. Ningún fenómeno natural produce semejante exactitud. No era una reacción química ni un reflejo solar. La señal era propia, y seguía un patrón que nadie reconocía. Los científicos compararon este patrón con los emitidos por satélites artificiales y transmisores de radiofrecuencia, constatando que incluso las tecnologías humanas más avanzadas no alcanzan tal regularidad en condiciones espaciales extremas. En un instante, un cometa dejó de ser un cometa. Se transformó en un enigma artificial. De pronto, nuestra confianza en las leyes de la física y la astronomía se tambaleó. Si esto no seguía las reglas, ¿qué más podría estar equivocado en nuestra comprensión? El desconcierto recordaba a la reacción mundial cuando, en 1938, la radio transmitió la Guerra de los Mundos, y miles creyeron que la ficción era realidad, demostrando cuán frágil puede ser la frontera entre lo conocido y lo desconocido. La comunidad científica, y pronto los organismos de seguridad nacional, entendieron que lo que parecía un misterio local era en realidad una amenaza global. La señal pulsante no solo desafiaba nuestras teorías, insinuaba una inteligencia capaz de manipular incluso la percepción humana. Era como si el objeto conociera nuestras limitaciones y decidiera jugar con ellas, tal como Alan Turing propuso que una inteligencia artificial podría engañar a un humano haciéndose pasar por otra persona. La naturaleza de esa señal, tan precisa y ajena al azar, dejó claro que el misterio apenas comenzaba. El universo acababa de revelar que aún puede ocultar horrores y maravillas que desafían toda lógica. Así como el hallazgo de la radiación de fondo de microondas en 1965 alteró para siempre la cosmología, ahora estábamos frente a una grieta en la realidad misma. Pero la amenaza no era solo teórica. Cuando la señal roja comenzó a afectar nuestros propios instrumentos, la incertidumbre se convirtió en miedo palpable. Laboratorios de todo el mundo reportaron interferencias, computadoras que se reiniciaban, espectroscopios saturados,
sensores ópticos cegados por el pulso carmesí. Era como si Tres Ojos Atlas supiera exactamente cómo interferir con nuestra tecnología, recordando el pánico causado por el efecto. Y 2K en el umbral del siglo XXI, pero a una escala mucho mayor. La realidad se desgarra. Un objeto desafía la gravedad y lanza un mensaje que nadie logra descifrar. Es como si el universo nos retara a un juego de ingenio cuyos límites desconocemos, similar a los acertijos matemáticos que Alan Turing y su equipo enfrentaron durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar los códigos Enigma. Cuando la humanidad creyó entender el universo, surgió el pulso carmesí de Tres Ojos Atlas. Con cada latido, los instrumentos detectaron fluctuaciones tan precisas que parecían contener información comprimida, como si una biblioteca infinita se ocultara en la luz roja intermitente. No era solo un destello lejano, era un lenguaje, codificado en una forma que ninguna mente terrestre podía comprender. Los intentos de traducir este lenguaje recordaban a los esfuerzos de Champollion al descifrar los jeroglíficos egipcios. Cada símbolo, cada pulso, parecía tener un significado oculto, pero el contexto faltaba por completo. Los mejores expertos en criptografía y análisis de señales dedicaron sus vidas al fenómeno. Sin embargo, la señal se burlaba de todos los intentos. Ni los algoritmos más avanzados, ni los sistemas de inteligencia artificial lograban descifrarla. Era un tipo de comunicación diseñado para otro modo de pensar, tal vez para inteligencias aún inimaginables para nosotros. Así como los humanos no pueden entender los cantos ultrasónicos de los delfines sin tecnología especializada, aquí nos topábamos con una barrera cognitiva fundamental. Mientras tanto, el objeto jugaba con la tecnología humana. A veces desaparecía del radar, tragado por el vacío. Otras, se volvía tan visible que saturaba todos los sensores, inundando de datos imposibles los sistemas de observación. Parecía elegir cuándo y cómo ser detectado, como si conociera perfectamente nuestra capacidad de vigilancia. Este comportamiento recordaba a los sistemas furtivos utilizados en aviones militares modernos, capaces de hacerse invisibles al radar mediante técnicas sofisticadas. La tensión aumentó cuando cruzó la órbita de Marte. Según todas las leyes físicas, su trayectoria debía curvarse, atraída por la gravedad del planeta rojo. Pero Tres Ojos Atlas siguió en línea recta, ignorando lo imposible. Ninguna fuerza conocida podía desviar su rumbo. Fue una violación absoluta de la física más fundamental. Los expertos lo compararon con el famoso experimento de la curvatura de la luz de Arthur Eddington en 1919, que confirmó la relatividad general de Einstein, pero ahora la anomalía era inexplicable incluso bajo esa teoría. El riesgo era inmenso. Se activó el proyecto Ícaro, un consorcio secreto de agencias de inteligencia y expertos en tecnología. Ahora se trataba no solo de proteger el conocimiento científico, sino también la autonomía de la especie humana ante una tecnología incontrolable y de origen desconocido. La coordinación internacional recordaba, en escala, los esfuerzos conjuntos durante la pandemia de influenza en el año 2009. Pero aquí el enemigo era invisible y sus intenciones insondables. Un objeto imposible, capaz de desafiar nuestras leyes y esconder su propósito, había irrumpido en nuestro espacio. Su mera presencia amenazaba con destruir la confianza en la ciencia y ponía a prueba los límites de nuestro control sobre la realidad. Era como si el mito de la caja de Pandora se hubiera actualizado para la era moderna. Al abrir la tapa del misterio, ya no podíamos cerrarla. Mientras los intentos de descifrado fracasan y las agencias enfrentan lo incomprensible, surgen preguntas inquietantes. ¿Qué busca realmente el visitante? ¿Es apenas un mensaje o el inicio de algo mucho más grande? La pregunta es tan antigua como la humanidad. ¿Estamos solos o somos parte de un experimento cósmico mayor? Pero cuando el objeto comienza a alterar las percepciones humanas y sembrar dudas en los equipos científicos, la frontera entre la realidad y la mente se vuelve borrosa. Un nuevo tipo de amenaza, más sutil y profunda, empieza a tomar forma. Los científicos reportaron casos de fatiga,
insomnio y sueños recurrentes con patrones geométricos tras largas exposiciones al resplandor carmesí. Algunos incluso compararon estos efectos con los experimentos de privación sensorial realizados en los años 50. Advertencia, invasión, experimento. 3 escenarios que podrían alterar para siempre el destino de la humanidad. Cada uno de ellos trae consigo implicaciones distintas, y todos son aterradores a su manera. Desde el primer instante, Tres Ojos Atlas ha desconcertado a la comunidad científica mundial. Sin embargo, lo más inquietante es que su propósito sigue siendo un misterio insondable. Las mentes más brillantes han propuesto teorías sobre su función, y cada una implica riesgos existenciales de proporciones incalculables. Se han formado grupos de discusión multidisciplinarios, incluyendo filósofos, historiadores y expertos en comunicación, recordando la diversidad de voces que participaron en el proyecto SETI, pero ahora con una urgencia nunca antes vista. La primera es la teoría del faro. Esta hipótesis sugiere que Tres Ojos Atlas sería una antigua baliza interestelar colocada para advertir sobre un peligro galáctico inminente. Puede que no sea un mensaje para nosotros, sino una advertencia dirigida a otras civilizaciones sobre una amenaza cósmica que aún no comprendemos. Si esto es cierto, podríamos encontrarnos en el radio de acción de una catástrofe universal que apenas podemos imaginar. Un ejemplo histórico de advertencias ignoradas sería la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Los temblores previos fueron desestimados y la tragedia fue inevitable. ¿Estamos acaso ignorando la señal que podría salvarnos? La segunda posibilidad es la teoría del heraldo. En este escenario, el pulso rítmico del objeto no sería solo una señal, sino el inicio de un proceso activo. Hay quienes especulan que podría estar liberando nanomáquinas invisibles, capaces de viajar por el polvo interestelar y transformar mundos enteros según una agenda desconocida. Si Tres Ojos Atlas está sembrando tecnología a escala molecular, tanto nuestra biología como el entorno terrestre podrían estar siendo alterados en este preciso instante, sin que tengamos forma de percibirlo. Esto recuerda a la hipótesis de panspermia, según la cual la vida pudo haber llegado a la Tierra a través de cometas. Pero aquí, el agente sería artificial y sus intenciones, inciertas. La tercera es la teoría del test de litmus. Aquí, el objeto actuaría como un experimento psicológico a escala planetaria. Su presencia imposible y sus pulsos de luz serían un espejo diseñado para observar y medir nuestras reacciones colectivas. Miedo, fascinación, desconfianza o cooperación ante lo inexplicable. Bajo esta luz, cada respuesta, cada hipótesis y cada decisión podrían estar siendo cuidadosamente registradas y analizadas por una inteligencia superior. Experimentos sociales como el de Milgram en los años 60 mostraron hasta qué punto el comportamiento humano puede ser influenciado bajo presión. Ahora, la presión es planetaria. Más perturbador aún es que Tres Ojos Atlas parece modificar su comportamiento en función de nuestros intentos de observación. Cuando diferentes telescopios lo estudian, su pulso y su brillo cambian sutilmente, como si reconociera quién lo está mirando. Es posible que el mismo acto de estudiar el objeto forme parte integral de su propósito, transformando a científicos, gobiernos y ciudadanos en participantes involuntarios de un experimento cósmico. Este fenómeno recuerda el principio de incertidumbre de Heisenberg. El mero acto de observar altera lo observado. Lo que está en juego no es simplemente la verdad sobre un objeto misterioso en el espacio. Nuestra respuesta colectiva, ya sea de cautela, hostilidad o fascinación, podría sellar el destino del planeta o ser utilizada en nuestra contra por una mente que comprende nuestras motivaciones mejor que nosotros mismos. Ignorar el fenómeno sería tan peligroso como sobrereaccionar ante él. En la historia, las decisiones colectivas han determinado la supervivencia de sociedades enteras. La respuesta de Atenas ante la peste o la reacción global ante la crisis de los misiles en Cuba son prueba de ello. Cada nueva observación altera el comportamiento de Tres Ojos Atlas. La frontera entre la tecnología y la conciencia humana
comienza a desdibujarse, empujándonos hacia un territorio donde la ciencia deja de ser neutral y nuestras propias mentes se convierten en parte del experimento. Los psicólogos advierten que la exposición continua al misterio puede generar respuestas extremas, desde el repliegue al aislamiento hasta la paranoia o el surgimiento de cultos dedicados al objeto, como ocurrió con el cometa Hale-Bopp en 1997. Pero ¿qué ocurre cuando el mundo entero se convierte en observador y sujeto de prueba a la vez? Las próximas horas traerán respuestas, o tal vez nuevas preguntas aún más inquietantes. La experiencia de la humanidad durante el eclipse total de 1919, cuando se probó la teoría de la relatividad, muestra que un solo evento puede cambiar para siempre nuestra visión del universo. ¿Y si Tres Ojos Atlas no solo observa, sino que juega activamente con nuestra mente y costumbres? La verdadera inquietud emerge cuando dejamos de ver a este objeto como un mudo testigo y empezamos a sospechar que estudia, o incluso reescribe, lo que somos. Esto recuerda a los experimentos de John B. Calhoun sobre el comportamiento social de los ratones. La presencia de un factor externo alteraba radicalmente las dinámicas del grupo, incluso si los individuos no eran conscientes del experimento. Cada vez que los científicos dirigían sus sensores, el objeto alteraba su apariencia. A veces, desaparecía del radar como si devorara las ondas. Otras, respondía con destellos tan potentes que cegaban los instrumentos. Era un camuflaje prodigioso, o una comunicación selectiva, decidiendo a quién mostrarse y a quién borrar de su vista. El fenómeno recuerda a los cuentos de invisibilidad de la literatura fantástica, pero ahora convertido en realidad científica. Sin embargo, el fenómeno desbordó la tecnología. Los pulsos regulares de su resplandor carmesí coincidían, de modo inquietante, con alineaciones astronómicas cruciales. Solsticios, equinoccios y estrellas que antiguas culturas usaban para marcar rituales y comienzos de calendarios. ¿Está Tres Ojos Atlas despertando recuerdos arquetípicos, o ya había visitado antes nuestro sistema y dejado cicatrices en nuestros mitos? Los antiguos egipcios, mayas y chinos basaban sus calendarios en la observación de los cielos, y los cometas a menudo eran señalados como presagios de cambio. En ese vacío, los radiotelescopios captaron algo aún más desconcertante: ecos de la misma señal, rebotando desde lugares donde no había materia visible. Parecía existir una red de entidades afines, o compañeros invisibles, diseminados en la negrura, todos enlazados por esa frecuencia única. La idea de una red cósmica recuerda a la teoría de la red de Dyson, una hipotética estructura de civilizaciones conectadas a lo largo de la galaxia mediante artefactos tecnológicos. La implicación más perturbadora surgió en los laboratorios de neurociencia. Pruebas hechas a voluntarios expuestos al pulso carmesí mediante simulaciones ópticas revelaron una sincronización cerebral perfecta con el ritmo del objeto. Personas separadas por océanos comenzaron a soñar con símbolos idénticos y a compartir pensamientos inexplicables. La frontera entre influencia externa y libre albedrío se volvía difusa. Este fenómeno ha sido comparado con los experimentos de telepatía realizados en los laboratorios de parapsicología del siglo pasado, aunque nunca con resultados tan consistentes ni a tal escala. Ante ese abismo, ciencia y cultura quedaron desarmadas. Temiendo el pánico, las instituciones eligieron el silencio. Ni advertencias públicas, ni debates abiertos. Se prefirió controlar la información, aunque eso implicara sacrificar la autonomía de la sociedad frente a lo incomprensible. Esta estrategia recuerda a la censura que se impuso durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando el gobierno estadounidense ocultó información crucial para evitar el caos. Lo que está en juego supera la física. Si no entendemos cómo Tres Ojos Atlas manipula nuestra percepción, podríamos perder el control sobre la mente colectiva. La desinformación y el miedo, más que el objeto en sí, amenazan con inmovilizarnos y fragmentar nuestra especie. Los ejemplos históricos abundan. El pánico de los tulipanes en el siglo XVII, la fiebre del oro del XIX, o la paranoia nuclear de la Guerra Fría, muestran cómo un fenómeno inexplicado puede alterar la psique colectiva. Pero la pregunta más inquietante apenas comenzaba a tomar forma.
¿Y si el contacto ya hubiera sucedido, transformándonos sin darnos cuenta? La respuesta podía estar oculta en los recuerdos que compartíamos sin saberlo. Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, hablaba de arquetipos y de un inconsciente colectivo capaz de transmitir símbolos y emociones a través de generaciones. ¿Y si Tres Ojos Atlas estuviera activando, de algún modo, esos arquetipos dormidos? El verdadero experimento no gira en torno al objeto, sino a nosotros mismos. Tal vez, como en los experimentos de doble rendija de la física cuántica, el resultado depende de nuestra propia observación y participación. Durante siglos, contemplamos el cosmos como si fuéramos observadores externos, convencidos de que la ciencia nos protegía del misterio. Pero con Tres Ojos Atlas, esa convicción se hizo añicos. ¿Y si su verdadero propósito no era mostrarnos el universo, sino forzarnos a mirarnos dentro? La literatura y el arte han explorado este concepto durante siglos, desde los mitos de Narciso hasta las novelas de Philip K. Dick, donde la realidad es siempre más extraña de lo que parece. Cada dato recogido, cada hipótesis lanzada, cada intento de descifrar su mensaje, revela más sobre nuestra mente que sobre la física de una entidad artificial. Atlas parece diseñado no solo para ser observado, sino para observarnos en el acto de mirar, como si nuestra reacción fuera el eje central de su experimento. Esta idea recuerda al experimento de Schrödinger y su famoso gato. El observador es parte activa e inseparable del resultado. La inteligencia tras Tres Ojos Atlas quizá no viene a conquistar ni a advertir, sino a evaluar. ¿Evaluar qué? Nuestra capacidad de asombro, la apertura al cambio, el miedo, la resistencia frente al abismo de lo incomprensible. La señal no es solo información, es una pregunta existencial arrojada a toda la humanidad, sin instrucciones ni respuestas claras. Como el monolito de la película 2001, Odisea del Espacio, Tres Ojos Atlas nos enfrenta a una prueba cuya clave está en nuestra reacción colectiva. Aquí reside el mayor riesgo. Si decidimos ignorar el fenómeno, si lo archivamos como una rareza o lo relegamos al terreno de la ficción, habremos fallado la verdadera prueba. Perderemos la ocasión de definirnos ante lo inexplicable, de elegir entre permanecer sujetos a fuerzas que no entendemos o asumir el desafío de buscar respuestas, aunque sean perturbadoras. La historia nos ha mostrado que el progreso depende de enfrentar lo desconocido. Galileo desafiando a la Iglesia, Darwin proponiendo la evolución, Marie Curie investigando la radiactividad. Cada avance nació de la voluntad de mirar sin miedo lo que otros consideraban tabú. Atlas no exige una sola reacción, sino que las recolecta todas. Desde los científicos que desmenuzan cada pulso, hasta los ciudadanos que sienten temor o fascinación, todos formamos parte del experimento. Nuestra autonomía, el conocimiento y la propia percepción de la realidad están en juego. Seremos capaces de superar el miedo, de examinar nuestros propios métodos y de asumir que no solo observamos el misterio, sino que somos parte de él. Tal vez el verdadero mensaje es que el misterio es irreductible y la única respuesta posible es la cooperación y la humildad. Tal vez solo aceptando esa incertidumbre podamos prepararnos para lo que sigue, porque aunque este ciclo termina aquí, el juego de la inteligencia cósmica apenas ha comenzado. Así como la llegada de la radio, la televisión y luego el Internet transformaron la manera en que la humanidad se comunica y comprende, la aparición de Tres Ojos Atlas podría ser el umbral hacia una nueva etapa evolutiva. ¿Estaremos listos para cruzarlo? No podemos predecir qué traerá el siguiente pulso, ni cuándo terminará el experimento. Pero sí sabemos que, al mirar hacia arriba,